Date y disfruta. Gracias. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es el día que elegimos como iglesia para poder contar todo lo que vivimos durante esas 3 semanas invertidas en Ucrania. Así que nos vamos a tomar un ratito. Lo primero que quiero contar es que no aprendí una sola palabra en ucraniano. Yo no tengo la más mínima idea, no entendí nada. Así que, salvo Mati, que creo que fue estudiado y era el único que se comunicaba, el resto aprendí una gran frase: donde fueres, haz lo que vieres. Así que lo único que hice fue caminar detrás de lo que la masa hacía. Así que, gracias a Dios, nos fue bien. Nos pasaron muchas cosas en esas semanas. Muchas situaciones, conocimos mucha gente. De hecho, nos acaba de llegar una foto de Gabriel. Te saludo, Gaby. Gaby es el misionero argentino, uno de los misioneros argentinos que está trabajando en Ucrania y nos acaba de enviar una foto mirando la reunión. Así que le enviamos un saludo. Tendrían que conocer a Gaby, realmente un privilegio tenerlo en el campo. Incluyó muchos momentos el viaje. Y quizá una de las cosas más difíciles es contar o decir que la guerra es una tragedia sin dimensiones. Muy difícil explicar lo que la guerra significa viviendo en Argentina, viviendo en un país con un montón de problemas, pero alejadísimo de tremenda realidad. La vida en aquel lugar es muy diferente cuando está atravesada por la guerra. Y la guerra atraviesa, permea, se mete en todos los aspectos de la vida diaria de aquel país, de aquellas ciudades. Lleva 4 años y medio aproximadamente. Y cuando uno pisa ese lugar y camina, dice, bueno, la vida sigue. Hay lugares donde la guerra está muy presente, donde uno ve los efectos. Y hay momentos donde dice, ¿dónde está la guerra? ¿Qué pasa con la guerra? Pero existe. Uno va caminando por la calle como si caminara por Beiró y Lope de Vega y de repente a las 9 de la mañana todo se detiene para hacer un minuto de silencio por los caídos. Así que uno sale a comprar, o en mi caso llegaba con el carrión caminando desde la estación y de repente la orden de detenerse y como si jugaran a un juego de las estatuas, a ese famoso que jugamos cuando éramos niñitos, todos se detienen, inclinan su rostro y hacen un minuto de silencio por los caídos. Y la guerra atraviesa. La gran pregunta que yo me traje no es cómo construir casas, sino cómo van a ser ellos para reconstruirse después de la guerra. Y no materialmente, las casas pueden volver a ponerse en su lugar, podremos poner un ladrillo sobre otro, una madera sobre otra, pero la gran pregunta es cómo uno se recupera después del dolor que la guerra deja. Cuando estás de este lado del mundo, pones alguno de los canales de noticias o lees el diario, te involucras en la política internacional y hasta quizás si sos un poco más valiente podés mirar algunas cuestiones más. Pero cuando llegás a ese lugar y mirás cara a cara a la gente y te das cuenta que ya no son un número, no son un dato, no son la falta de una pierna o un bastón o una silla de ruedas más, sino que detrás de cada uno de ellos hay una historia que pasó y que tiene que seguir. Entonces uno mira a los ojos a la gente y dice, ¿cómo van a seguir? Uno camina por la calle y sin duda, sin ningún lugar a dudas, se encuentra con un papá que faltó o falta, con algún sobrino, con algún tío, con algún hermano, con algún amigo que ya no está. No está, porque hay muchas mujeres en Ucrania, porque los hombres fueron a la guerra. Así que cuando uno habla con la gente sin ninguna chance de equivocarse, sabe que alguno de ellos fue afectado de alguna manera. Las iglesias han sido afectadas. Uno descubre que la guerra está presente, aunque los edificios estén parados. Depende de la ciudad que uno visite, porque de repente está todo tranquilo y de repente se escuchan unas alarmas que vienen desde afuera y aprendimos
En esos pocos días, algunos vivieron experiencias un poquitito más tensas, que también suenan los celulares. Así que uno está comiendo o haciendo algo y de repente empiezan a sonar alarmas y uno que no entiende nada de nada empieza a hacerse preguntas y empieza a mirar para el costado. Y claro, parece el cuento del pastorcito mentiroso. Bueno, no nos preocupemos ahora porque no va a pasar nada. Así que al sonido de la primera alarma uno espera a ver qué pasa hasta que aparezca la segunda y empieza a mirar a los ojos al costado, a Gaby, a ellos, a los que entienden. Y si bien la primera alarma no significa nada, empiezan a mirar los celulares. Y la guerra se sigue, pon esa foto que estaba por ahí, la guerra se sigue minuto a minuto, así. De repente ellos abren sus celulares y se encuentran con esto. Y entonces si están ubicados en alguna de esas regiones, saben que tienen algunos misiles sobre su cielo, o algunos drones, o algunos tipos de cosas. Así que de repente uno está comiendo, abre su celular y mira hacia el cielo y ve eso. Dice, bueno, está rojito nomás, no va a pasar nada. O sí, va a pasar algo. La ciudad en la que estuvimos, al día que el último grupo salió, recibió un ataque aéreo y hubo destrozos, para ser elegante. Y acá está Rusia, en este lugar, arriba está Bielorrusia, por acá Rumania, allá está Polonia. Así que la guerra de este lado es donde más cruda está, donde más difícil está. Nosotros estábamos de la acá un poquitito más a la izquierda. Ahí trabajamos, ahí estuvimos. Y de repente se ponía rojo. Y de repente había avioncitos que se mueven, porque esto se mueve en tiempo real. Se actualiza cada 10 segundos. Entonces el avioncito va caminando y uno mira y dice, los chicos tienen que salir de ese lugar porque está avanzando el avioncito. Bueno, toda una historia difícil. Y la guerra vuelve a la realidad cuando uno le pregunta a los pastores, ¿qué hacen? ¿Cómo hablan de la guerra? ¿Qué predican acerca de la guerra? Y uno los mira a los ojos y con total honestidad ellos están haciendo lo que pueden. Algunos eligieron no tocar el tema, algunos eligen hablar, algunos tienen pegadas en sus iglesias cosas que hemos visto, la foto de sus soldados. Algunos de sus miembros no están ya en sus cultos, están en el frente de batalla. Esa es la realidad, eso es lo que se vive. Y estos pastores valientes, algunos van al frente de batalla, comparten la cena del Señor, arriesgándose. Nos impactó conversar en uno de los encuentros con alguien que tenía como una de esas Biblias que tienen un cierre. Dijimos, bueno, va a leer la Biblia. No, tenía un kit que lo abría y sacaba la cena del Señor envasada para compartir con los soldados en el frente de batalla. Hermanos, van al frente de batalla para recordar a Jesús. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben el honor que tenemos de levantar la copa cada semana y disfrutarla? Ellos están peleando por su vida y es difícil tomar una postura en todo este conflicto. Yo mientras escuchaba a los soldados decía, ¿cuántos como estos hay del otro lado del muro? Porque los poderosos no están sufriendo las familias rusas seguramente también. Así que esto no es tomar una posición política por lo que está ocurriendo, es simplemente observar el dolor, verlo. Así que queremos contarles algunas cosas. Queremos mostrarles lo que ha pasado. Queremos mostrarles lo que la iglesia hizo. Una de las cosas más difíciles de haber ido al viaje es lo duro que es llegar al lugar de destino. Está cerrado el espacio aéreo. Al estar cerrado el espacio aéreo y no ser seguro el movimiento en tren, todo hay que hacerlo a través de micros y de conexiones muy lentas y desde la frontera. Algunos tuvimos la suerte de cruzarla en un par de horas. A mí me tocó a las 3 o 4 de la mañana esperar y eso me duró unas 2 o 3 horas. A la vuelta con Marco salimos mucho más rápido, pero de promedio uno tarda en el ingreso y el egreso por cada vez entre unas 4 y unas 6 horas, es lo normal. Cosa que uno podría hacer en un avión en
1 hora y cuarto, lleva 8, 9, 10 horas de micro. Así que fue una gran travesía. El último grupo dejó suelo ucraniano, el lugar donde habíamos construido el día miércoles pasado, llegaron a las 5 de la mañana del domingo, porque eso invita a tener que hacer noche en algunos lugares intermedios. Así que hubo casi una semana de llegar y salir. Así que nuestra estadía comenzó en la ciudad de Lviv. En ese lugar yo llegué un día después, pudieron visitar un hospital con soldados heridos y compartir un hermoso tiempo. Después visitamos iglesias y charlamos con un pastor que al primero o segundo mes de la guerra su hija perdió a su esposo, una chica muy joven. Así que la primer viuda de su iglesia fue su hija. Y desde allí comenzaron a trabajar con un ministerio de viudas y con un ministerio de huérfanos. Así que esta es la realidad de los pastores de las iglesias. Y en un ratito vamos a contar algunas cosas más de lo que la iglesia está haciendo. Después de esos 2 o 3 días nos trasladamos a la ciudad de Rivne, unas 2 horas o 3 horas por rutas. Un país lindo en muchos aspectos, con mucho campo, muy rural. Así que manejamos hasta ese lugar, dormimos en Rivne. Fue el lugar donde tengo el peor de los recuerdos de mi vida, porque en ese lugar hemos visto la final del mundo. Es todo lo que voy a decir al respecto. Y al otro día salimos a Korosten, que fue el lugar donde tuvimos que construir las casas. Nos hospedaron en un hermoso seminario, no voy a decir vida de hotel, pero fue muy lindo, dormimos muy bien. Una abuela ucraniana cocinó comida de campamento. Probé unas sopas rojas con unos 35 grados, claro, pero probamos unas sopas rojas que admirábamos y no podíamos creer. Así que trabajamos durante el día y cenábamos a la hora de la merienda con un sol así grande a las 6:30 de la tarde y nos quedaban unas 2 o 3 horas que los argentinos no sabíamos qué hacer porque nos íbamos a dormir a la hora de los argentinos. Así que bueno, eso fue una logística muy linda. Estábamos a 10 minutos del lugar donde construimos y ahora les vamos a contar una cosa. Simplemente, mientras ven y Diego, le vamos a pedir a Diego que cuente una de las partes. Nosotros juntamos, cada casa cuesta $12.500. Bueno, la iglesia juntó lo equivalente para 3 casas y para solventar algunos gastos de todo el movimiento que tuvimos. De esas 3 casas, 2 las construimos, 2 están ahí. Una las hicimos con nuestras propias manos, uniéndonos al grupo de Melilla. Ustedes saben que nos unimos al grupo de Melilla, Adrián y 3 hermosos hermanos, 2 colombianos, un boliviano que viven en Melilla desde hace muchísimos años, los 3 soldados, uno con una licencia, los otros en medio de sus trabajos, de sus vacaciones, pero de primerísimo nivel. Lo único malo que tenían es que como vivían en España, echaban por España, así que tuvimos tiempos de tensión con ellos y tuvimos que callarnos, aprendimos a callar. Colombiano, hacíamos así, nosotros hablen, nosotros estamos callados. Dije que iba a decir una sola cosa, ya dije 2 del mundial. Resulta ser que convivimos con ellos y fue maravilloso. Así que la iglesia, la puerta abierta, juntó el equivalente para 3 casas. 2 hicimos, una hicimos nosotros, la otra fue uniéndonos a un grupo de hermanos de Rumania, un grupo de hermanos de Estados Unidos y de algunos países que vienen a trabajar. Así que nuestras ofrendas fueron y vimos la construcción de una segunda casa y tenemos las ofrendas para una tercera que estamos esperando que Dios nos diga qué hacer, si volver a viajar a construirla con nuestras manos o enviar ese dinero para ver qué ocurre. Así que Dios nos dirá cómo seguir. Y desde el día 1 que planteamos esto, como cada cosa que ocurre fue y es una tarea de todos. Algunos tuvimos la oportunidad de estar físicamente, como tantas veces decimos, pero otros estuvimos y estuvieron como iglesia, como familia. Esto fue desde el día 1 un proyecto, una aventura, un acto de toda la iglesia, como cuando vamos a la cárcel semana tras semana, como cuando preparamos las viandas los sábados, cuando prepara los viernes o matrimonios,
o los chicos de 13 a 19, o las mujeres batallan semana tras semana para compartir el Evangelio. La iglesia toda moviéndose. La escuela se abre cada mañana para bendecir cientos de familias. La iglesia toda. No unos pocos, no algunos, sino la iglesia toda moviéndose. Vamos a ver el primer video y Diego nos cuenta. Hola, hola. Bueno, buen día para todos. Me pongo el cronómetro porque me dieron una cantidad de minutos para hablar, así que voy a tratar de ser rápido. Bueno, yo pensaba recién, no tengo nada anotado, pero pensaba lo que decía Diego, ¿qué hacemos con esta gente que vive en la guerra, con las familias destrozadas? Veamos a los hijos en las plazas, que por ahí sus padres están en el frente, que estaban con alcohol, venden mucho alcohol, allá muchos jóvenes vimos experiencias cuando recorríamos, y cuando escuchaba a Dios decía, ¿qué hacemos? No sé qué hacemos, pero Dios está ahí. El corazón de Dios está en todo el mundo y está en los lugares donde pasan estas cosas y tiene un corazón y ama a estas personas. Por eso, como el corazón de Dios está ahí, la iglesia, quiero decirles, la iglesia es mucho más que todos nosotros. La puerta abierta es una cosa chiquitita. Dios está trabajando y el corazón de Dios sigue puesto en el mundo. Y yo quiero contarles esto, puntualmente de dos personas. La primera es Svila, no sé si se puede poner alguna foto ahí o no sé cómo es. Cuando fuimos rápido, fuimos a un hospital en el Viv de amputados. Es un montón ir a hablar con alguien que te muestre, no tiene las dos manos, te cuenta la historia de que le cayó un dron, estaba manejando y es como una película. Yo no puedo expresar con palabras qué le podemos decir a alguien así, que no sabía ni qué decirle. Entonces compartimos y cantamos y oramos y nos contaban de Svila. Svila era la señora grande esa que estaba ahí. Ella tiene un ministerio, trabaja con amputados en la parte artística. Vieron todos los cuadritos que salían ahí en el video. Ella trabaja con gente y nos contaron también una persona que solamente le habían quedado 2 dedos y le costaba reintegrarse, agarrar la cuchara para comer, y bueno, en una situación de depresión, y por medio de sus talleres fue teniendo movilidad y pintaba y empezaban a hacer cuadros y hacía un montón de gente, ¿no? Y me impactó pensar en Svila, es decir, una persona 70 años, o sea, ¿hasta dónde el Señor, hasta qué edad podemos servir al Señor? ¿Hasta qué parte de nuestra vida podemos ponernos en las manos del Señor? Y yo quiero decirles esto, no hay edad. Si hoy estamos respirando y tenemos sangre en nuestras venas, el Señor tiene un propósito para vos. Él quiere usarte, Él quiere hacer algo con tu vida, algo para impactar a gente que está en Ucrania. Hay gente acá en Argentina también. Y el Señor quiere usarte, quiere usarnos, no solo para construir casas. Creo que lo menos que hicimos fue construir casas. O sea, conocimos gente, vivimos experiencias, pero lo de la casa ya pasó a otro plano. Ya está bien, usé la mitad de mi tiempo. Y la otra persona, en otro lugar, show. Cuando llegamos, había cortando madera, un tipo rudo, un tipo racio. Estaba ahí, medio no me hable, estaba con la máquina cortando. Todos teníamos miedo de acercarnos. Al final era un tierno show, después lo conocimos.
Pero bueno. Tuvimos miedo porque dijeron que se convirtió en la cárcel. Sí, nos Que dijeron eso andaba era con una mentira. sierra. Nadie le discuta Nadie la le quería ir a medida. hablar. Nadie discuta la medida de la madera. Claro, y por ahí Marco tuvo una experiencia. Adrián también. fue. No, Adrián fue y cuando se enteró de esto dijo, mejor me voy a clavar a otro Se lado". volvió, se cortó su propia Muy madera. valiente después. el misionero, pero Y tuve la oportunidad de hablar con Joe. Y me contó que vivía en Luciana, no tenía familia, no tenía hijos, nada. Y me contó que vivió 20 años de su vida hundido en las adicciones, en la droga, en el alcohol. Él trabajaba en la construcción y me contó con lágrimas en sus ojos que Jesús lo había salvado. Me sacó de todo eso, me decía. Y bueno, ¿qué estás haciendo ahora, Joe? Yo hace 5 años que hace casas por el mundo. Estuvo en Turquía, en El Salvador, en Ucrania. En Turquía estuvo haciendo casas porque hubo un terremoto que tiró también casas abajo. Y él había puesto, una de las cosas, me lo dijo Adrián, me lo recordó esta mañana, que él dice, yo ya no tengo hogar. Mi hogar es a donde el Señor me llama a trabajar, ¿no? Y yo pensé eso, y lo que quiero compartirles, que me quedó en mi corazón, era eso, ¿no? Cuando yo me convertí, lo primero que le dije al Señor es, Señor, yo quiero vivir para vos, yo quiero servirte, yo quiero todo y toda mi vida. Y después, bueno, me casé y tuve hijos y tenía una cantidad de, Señor, quiero servirte, pero quiero dormir también la siesta y uno va, ¿no? Y esta posibilidad me dio fuerzas para acordarme que yo quiero que mi vida tenga que ver con Dios. Y Él ahí está trabajando con gente y la iglesia está presente. Y Dios busca nuestras manos. Trajo desde Argentina, llevó a Ucrania hijos dispuestos a servirlos. Así que nada, motivar a la iglesia, no hay edad, Dios no discrimina, no importa nuestro pasado, Jesús nos salvó a todos y nos ama igual, no importa la carga que nos sacó y Él puede usarnos, iglesia del Señor, quiere usarnos, solo necesita que estemos dispuestos. Esa es la vida de Joe Vila. nos impactó verlos porque pisando sus casi 70 años significó seguir sirviendo al Señor. Vamos a ver otro pedacito del video porque sí, construimos casas, aunque uno después termina pensando que hubo mucho más. Vamos a ver otro pedacito de video para que disfrutemos.
el Señor los bendiga y bienvenidos. Pero también queremos darle unas palabras a Svitlana, si quiere decir algo. Всім велике дякую. A todos, muchas gracias, gran gracias. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя. Ви такі молодці. Que Dios les dé mucha salud, ustedes son На позитиві взагалі молодці. Команда отлічна. todos son geniales. З Богом в новий день. В новий день. І надія помирає останньою. Cada día les dé esperanza, Так що велике, щире вам всім дякую. Дуже велике. que es una gran alegría para mí. Muchas gracias. Hola. Bueno, fue un montón verlo de vuelta, no lo había visto todavía de vuelta. ¿Cómo están, iglesia? Bueno, un poco como fue la construcción, ahí pudieron ver la entrega de llaves, que es el momento como más emotivo de todo el proyecto. Ver cómo al principio llegamos y ver las familias como tan desesperanzadas, y llegamos y podemos hablar con ellos y ver que se acercan y ver para ver cómo va el proyecto, para ver quiénes somos, ¿no? Porque no deja de llamarles la atención que un grupo de personas de tan lejos, que no habla el idioma, que es de un país tan distinto, que tenemos costumbres tan distintas, estén ahí en un lugar tan peligroso para hacerles una casa, ¿no? Y me acordaba de Svitlana, que es la señora que pudieron ver, que estaba agradeciendo a ustedes y a toda la iglesia. Me acordaba de ella que tenía a su hijo en el frente de batalla, lo pudimos ver un ratito, un día que pasó a saludar antes de irse, y pensábamos con los chicos, después cuando nos fuimos, ¿qué más les puede pasar? Como perdés tu casa porque te cae un misil, tu hijo se va a pelear por la patria, tenés tu esposo que depende de una silla de ruedas para moverse. Entonces yo me ponía un ratito, un milímetro en su lugar y era como, podría haber pensado qué más me puede pasar, ¿no? Y podés bajar los brazos, podés cansarte, dejar de pelear. Aún así ella estaba firme con su familia, poniendo el pecho, ¿no? Para salir adelante ante esta situación. Y en este momento como emotivo se me viene como las palabras de la palabra qué esperanza podemos encontrar, ¿no? Y en Mateo 12, cuando Mateo cita la profecía de Isaías, dice: miren a mi siervo, el que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Y esta parte, al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Fue el proyecto de las casas, ¿no? Pero el trasfondo de una casa es llevar a Jesús como una forma de que la gente pueda recibir esa esperanza que carecen por medio de estas situaciones de tanta tensión, de la guerra, de familias separadas, de tanto sufrimiento. Entonces sí, fueron casas, que es algo súper útil para ellos porque no lo tienen, es algo fundamental. Ahora que viene el invierno también allá es imprescindible, pero ¿qué hay detrás de esa casa? Está Jesús. Decía, mírenlo a Él, Él traerá justicia a las naciones, Él será la esperanza de todas las naciones. Y eso es lo que fuimos a proclamar con nuestras manos, con nuestros defectos, con nuestras inaptitudes. Fuimos a proclamar el nombre de Jesús y que detrás de toda esta familia amorosa que hizo eso posible, es para señalar a una persona, es para señalar a Jesús,
no señalarnos a nosotros mismos, no señalarnos a un país o a una iglesia, sino a una persona que vino y trascendió toda la tierra, trascendió toda situación y ponemos nuestra esperanza en esa persona y lo compartimos. Así que gracias por formar parte de esto y a disfrutar, ¿no?, cómo Dios se movió en este lugar y a poder seguir bendiciendo a muchas personas más. La zona de la foto, esta es la casa terminada, esta es la segunda casa para la que llevamos ofrendas, esta es la que nosotros trabajamos y quienes vivieron o recibieron la casa estaban en este lugar. Esto es aproximadamente una manzana y si yo no me equivoco, si yo mirara o estuviera de espaldas, el misil cayó aproximadamente por ahí. Y cayó en un lugar, un solo misil, uno solo, destrozó toda la manzana. Esto ya estaba limpio de escombros, algunas zonas por la municipalidad, pero el daño que provocó una sola detonación, que no llegó ni siquiera a hacer impacto en tierra, no entienden por qué explotó en el aire a una altura que ellos mencionan como algo así. Murieron algunas personas, otras perdieron piernas, algunos perdieron todas sus pertenencias o brazos y es impactante. No estamos hablando de una zona indigente, estamos hablando de un barrio relativamente rural, como si fueran las afueras de la provincia de Buenos Aires. Y uno dice, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada porque no tienen posibilidad de sacar un crédito, el país está invirtiendo todo. Cuando uno camina por Ucrania se da cuenta que hay cosas que le faltan al país o a las rutas o a las calles. Y suena obvio porque todos los fondos los están destinando a la guerra, entonces es una tragedia. Así que esta señora parecía, editemos esto si alguien lo va a escuchar después, pero parecía un perro bulldog caminando. Estaba enojada. Y nos contaba Gaby que al principio significó muy raro, ella venía, caminaba, y el tono ucraniano e incluso el polaco parece como imperativo, de enojo, todo el tiempo uno está así, como que te hacen marchar, ¿viste? Y claro, ella andaba por ahí. Yo ya me había ido, pero cuando vi este video, lo que significó para esta señora, uno entiende la historia, su hijo estaba en el frente de batalla. Hay una foto por ahí donde los visitó y dijeron la alegría que tengo de volver al frente sabiendo que mi mamá tiene un lugar donde estar. Vení, Marco, acércate. Bueno, ¿cómo andan? Ustedes tenían que contar otra cosa de las... Yo iba a contar... Bueno. Yo quería decirles, le quería agradecer a Dios y a los muchachos que me dieron la oportunidad de ir con ellos. La verdad, en este momento yo voy a contar el backstage, no voy a contar mucho de lo que hicimos porque eso lo van a hacer ellos, y honrar a los 4 muchachos que la verdad fueron maravillosos, Diego, Mati y Ariel. Fue un placer haber ido con ustedes, un honor, y también con los chicos de Melilla que son espectaculares. Y les agradezco, y para mí esta experiencia de hacer un viaje misionero, vamos a decir, fue maravilloso compartir con ustedes, y esta relación, este vínculo y esta experiencia no se borra más en mi vida y creo que en la de muchos de nosotros. Y yo quería transmitirles a ustedes, más allá de lo que vamos a ver en Ucrania, mi experiencia. Adrián me dice, bueno, el devocional lo tenés que hacer mañana. Y ese día llegaba todo el contingente de Estados Unidos, de Rumania. Yo temblaba, digo, ¿qué les voy a decir? Acá juego de local. Pero ahí, y encima traducido al inglés. Digo, ¿qué les digo a estos que son misioneros? ¿De qué les voy a hablar que no sepan? Y entonces, más allá de eso, mientras me traducían al inglés, me di cuenta de que hablamos diferentes lenguas, pero en definitiva, al final hablábamos el mismo idioma, el idioma del amor, del servicio, y todos estos que después, estas personas que hablamos, los pudimos conocer y ver que tenían el mismo testimonio que nosotros, tenían la misma vocación de servicio, el mismo amor por la gente, y
que en cualquier lugar del mundo encontramos hermanos que sirven, que aman al Señor y aman a las personas. Y yo quiero hoy alentarlos, más allá de Ucrania, que cada uno de ustedes se puede involucrar en el servicio, en la iglesia, en un grupo, para que puedan tener relación, van a generar amistades acá, en Ucrania, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, o mismo acá en la iglesia, que puedan lograr trabajar juntos para el Señor. Eso les va a generar un vínculo y una amistad y una relación increíble, inolvidable para todas sus vidas. No les robo más tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Cuando escuchamos las noticias y previamente cuando los pastores nos reunimos con el grupo de misiones también y evaluaron esta posibilidad, fue con mucho temor de Dios, porque era un riesgo muy alto que íbamos a asumir si alguien de nuestra iglesia se sumaba al equipo. Y al volver y verlos felices y ver todo esto, pensamos algo y dijimos, como iglesia queremos hacer una mención especial. Agradecer a todos los que pudimos ofrendar, oraron, sirvieron de una y otra manera, los que fueron. Pero especialmente sentíamos que por llamar de alguna manera, entre comillas, el sacrificio más grande o la entrega más grande fue la de la familia que los dejaron ir. Y gracias a Dios que hoy los tenemos. Pero hemos pensado tantas posibilidades antes de plantear esta propuesta, que hoy queremos agradecerles a esas familias que, así como Abraham, a Isaac, lo ofrecieron al sacrificio y después lo tuvo de vuelta. Estas familias de la iglesia que nos representan a todos hicieron ese gran esfuerzo. Así que gracias a cada uno de ellos y que Dios los bendiga. Vamos a ver el último pedacito de video. Ari, acércate. Se me hace muy difícil hablar verdaderamente, porque escuché a mis compañeros, pero cuando hoy pasé el umbral de la puerta, más de uno de ustedes me dijo bienvenido. Y nosotros fuimos, pero ustedes nos acompañaron. Cuando los pastores nos hicieron la propuesta, y también Adrián, estaban estas dudas que decía Dani recién, pero logramos vencer las dudas y animarnos a ir, a pesar de las cosas que uno no administra. Pero yo les quiero agradecer a ustedes, como familia, por habernos acompañado, por habernos mandado un mensajito y por habernos contenido a la distancia, donde cada día nos levantábamos muy entusiasmados
y con muchas ganas de poder bendecir a estas familias. A mi esposa y a mis hijos, y porque también ustedes los contuvieron a ellos acá. Quizás nos podamos hacer tangible todo lo que vivimos en Ucrania. Cuando yo subí al avión, le decía, Señor, haceme digno de esta tarea. Haceme digno de que la iglesia confía en nosotros y que podemos lograr la misión. Pero hubieron 2 o 3 episodios, o momentos, mejor dicho, que compartimos, que es donde yo quiero desafiarlos a ustedes. Me vine con esa necesidad de poder conversar y compartir con ustedes. La iglesia es muy amplia y está en todos lados. Está compuesta por seres humanos. Pero la iglesia está en lugares donde quizás otra organización no puede llegar. Fuimos a visitar, como ustedes vieron, hogares de gente que está en rehabilitación y escuchamos sus palabras, sus testimonios. Tuvimos la posibilidad de estar con el hijo de Svetlana un día antes de que él vuelva al frente de batalla y escuchar su voz de agradecimiento, donde la iglesia trató y cumplió en poder entregarle la casa. Fueron momentos muy relevantes. Pero nos tocó estar en una iglesia ucraniana, donde nos llevó Gabriel y donde hay un pastor que es capellán, que cada vez que puede va a primera línea a compartir la cena, como decían los chicos, y les va a hablar a otros, gracias, de Jesús. En esa iglesia escuchamos a Sasha, ucraniano de 29 años, 4 años y medio en cautiverio del ejército enemigo. Y nos contó su testimonio muy fuerte, muy largo, pero lo hizo en una iglesia, donde sus pastores lo acogieron y lo están arropando ahí. Tiene que rearmar su vida después de estar 4 años y medio en cautiverio, cuando su esposa lo estaba esperando sin saber dónde estaba y si algún día se iban a volver a encontrar. Pero él escribió algo, después que lo visitamos. No es un texto bíblico lo que le voy a leer, pero es la magnitud de lo que la iglesia puede hacer posible cuando todos trabajamos bajo la misma causa. Sasha escribió: los nuevos conocidos son una oportunidad maravillosa para descubrir nuevos horizontes, adquirir experiencias valiosas y llenar la vida de emociones brillantes. Cada nueva persona puede convertirse en una fuente de inspiración, apoyo, amistad e incluso cambiar para siempre nuestras vidas. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Yo quiero desafiarlos siempre a que amemos la iglesia, a que tengamos ese sentido de pertenencia. En mi caso particular, siento mi casa, llegué hace muchos años a esta iglesia y si hay algo que siempre me motivó es salir de nuestra comodidad y mostrarles a otros a Jesús. Este es un viaje, habrá otros, pero en cada momento que podamos mostrar a Jesús y amarnos entre nosotros. Cometemos errores, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, a veces no. Pero para mí la iglesia es una embajada en cualquier parte del mundo donde otra organización no puede llegar. Gracias por orar por nosotros y gracias por estar cerca de nosotros. Los queremos. Permítanme terminar con una breve reflexión. Algo que nos hizo mucho eco durante estos días fue: la iglesia está presente en cada una de las esferas del dolor. Así fue y así lo vimos. No estamos contando algo que leímos, así lo vimos. Vimos gente darle de comer, vimos a la iglesia dar de comer a las familias que no tienen nada. Vimos gente, hermanos, construir casas. Vimos a algunos arriesgar su pellejo para tomar la cena del Señor, para pastorear a sus miembros. Vimos a algunos abrazar viudas, abrazar huérfanos, invertir tiempo. La iglesia presente en cada una de las esferas del dolor. Dice el texto, ponelo por ahí, Santi, Dios, Efesios capítulo 1, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia.
Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia en esta figura es su cuerpo, la iglesia es la que acciona, la iglesia es la que ejecuta, la iglesia no piensa ideas porque las ideas salen de la cabeza, ya están escritas sus ideas, ya están pensadas sus ideas, ya está pensado su propósito. El cuerpo ejecuta aquellas cosas que la cabeza, Cristo, ya pensó. Cristo abrazó cuando estuvo en la tierra, Cristo proveyó cuando estuvo en la tierra, Cristo sanó cuando estuvo en la tierra, Cristo escuchó, consoló, dio esperanza, dio nuevas oportunidades, instaló un modelo de relaciones interpersonales único, irrepetible para cualquier otro modelo humanitario que intentara proveer algo para el ser humano. La iglesia, siendo su cuerpo, es la que tiene que hacer esta tarea hoy, la misma que Cristo hizo cuando estuvo acá. Cuando uno lee los evangelios, la iglesia es la única que puede llevar adelante las mismas cosas que Jesucristo hizo. No hace falta morir en una cruz. Nadie tiene la capacidad de hacerlo. Nadie tiene que inmolarse. El sacrificio de Cristo, Él fue el único capaz de hacerlo, pero sus acciones, su modelo de relación, su modelo de gracia, su modelo de perdón, su modelo de reconstrucción, sus ideas de esperanza, su esperanza tiene que continuar. La iglesia es la portadora de esa. ¿Y cuándo y dónde? Todo el día y en todo lugar. La realidad es que no es necesario ir a Ucrania. Bienvenido sea esto. Hemos podido ir a bendecir hermanos en la otra punta literal del mundo, pero no es necesario ir a Ucrania. Aparece la oportunidad, te aparece la oportunidad, hacelo. La iglesia tiene que estar viva, tiene que estar activa. ¿Cuándo? Simultáneamente. ¿Dónde? En el barrio, en la ciudad y hasta lo último de la tierra. Y vos, hermano, hermana, aunque tengas más de 70, nos impactó esta gente, queremos decirte, nos impactó esta gente grande, nos impactaron la valentía de los pastores, nos impactó la valentía de la iglesia. Queremos compartir eso. Casas se hacen. Fue muy fácil hasta para los que somos bastante torpes con nuestras manos. Dios usa lo torpe que somos. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, con toda dedicación, con toda fuerza, porque en los dominios de la muerte, a donde te diriges, Laura dijo que esperaba al Señor, pero no quería que la venga a buscar, ¿no? En el himno, pero bueno, a donde todos nos dirigimos, nadie está apurado, siempre dice Juan Pablo, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría, sacándole un poco el tinte dramático o de tanto contraste acá del sabio. Lo que nos está diciendo es, no pierdas el tiempo. Si está cerca tuyo, hacelo. A veces nos quedamos colgados en tantas cuestiones y pensamos, intentamos decir, bueno, lo voy a hacer, mañana será la oportunidad, y damos 1.300.000 vueltas y dejamos pasar la gran oportunidad de servir al Señor y de hacerlo. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. El apóstol Pablo retoma en el Nuevo Testamento la idea del sabio que escribió en Eclesiastés. No actúen sin pensar. Me encanta porque uno no puede manejarse solo por emociones, sino que nos invita a pensar, pero nos pide que saquemos el máximo o el mayor provecho, mejor dicho, de cada oportunidad. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Colosenses capítulo 4, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. No dejemos pasar el tiempo, no perdamos el tiempo en discusiones tontas. No perdamos el tiempo en estructuras vanas y sin sentido mientras hay mucho por hacer. Iglesia, llegó el momento, siempre es el momento, cada instante es el momento de servirlo, de estar activos, de estar vivos, y esto nos involucra a cada uno. No necesitamos estar preparados o capacitados, no necesitamos hablar determinados idiomas. Hay un idioma que habla el Espíritu Santo que uno no lo sabe
expresar en palabras, pero Él se ocupa de hacerlo llegar al otro que está enfrente tuyo. Tus dones están ahí activos, úsalos, no pierdas la oportunidad. ¿Cuándo? Cada día de tu vida. ¿Dónde? Acá, en el barrio, en la ciudad y hasta lo último de la tierra, simultáneamente, mientras cada día nos despertamos y abrimos la escuela y servimos en mujeres y servimos en niños y repartimos viandas y trabajamos en la universidad, mientras vos vas a tu trabajo y Dios te usa como un misionero día tras día, ahí es el lugar donde podés hacer la diferencia. No es necesario ir a la guerra para mostrar valentía. Hay una frase por ahí, no sé a quién se la escuché, pero me gusta mucho. Dice que nunca te vas a arrepentir de ser valiente, ¿no? O nadie se arrepiente de ser valiente. Y algo también que escuché por ahí dice, la valentía vale la pena aún cuando dé miedo o cuando da miedo. Y no estoy hablando de la valentía de ir a la guerra. Estoy hablando ni mucho menos de esa valentía manoseada por la calle, por la cultura del barrio donde el guapo es el que manda. No hablamos de esa tontería. Hablamos de la valentía para enfrentar nuestros miedos internos, nuestras luchas, nuestra mirada de nosotros mismos que nos detiene, nuestros intentos de controlar todo y no dejarle al Señor que mande. La valentía no de ir a un país en guerra, sino de jugársela por el Señor cada día y aprovechar la oportunidad de servirlo y ser sus manos en donde nos toque estar. Incluso la valentía de hacer algo acá mismo, adentro de la iglesia, cada semana. Termino con dos textos, quizá el más hermoso. El rey dirá, el Señor dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos hermanos, me lo hicieron a mí. Es el Señor. Cada momento que haces algo, el Señor lo recibe como para Él. Gálatas capítulo 6. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Que este sea el sentir de la iglesia de la Puerta Abierta. Que así podamos vivir cada día siendo iglesia acá, a unos pocos kilómetros y hasta lo último de la tierra, en el barrio, en la ciudad y en el mundo, simultáneamente. Vamos a terminar orando. Le quiero pedir a Juan Pablo que venga a orar por Ucrania. Queremos orar para que la guerra termine. Queremos orar por el dolor de las víctimas del lado que estén. Queremos orar por el final de esta gran locura que la guerra significa. Orar a Dios. Señor, queremos terminar orando para que el Señor toque los corazones, las mentes y cambie la historia. Nos ponemos de pie. Hemos sido conmovidos hoy con este reporte, pero con este llamado de Diego al final, aprovechar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras posibilidades. Ahora unámonos para orar por Ucrania y la iglesia en Ucrania, nuestros hermanos en Ucrania, y para que el Señor ponga su mano. Padre, en esta mañana, conmovidos por este testimonio que hemos recibido de estos hermanos, Señor, que fielmente respondieron al llamado y fueron a trabajar. Pero la conclusión que sacamos es que nos los has devuelto encendidos de amor, de pasión, que nos han contagiado en esta mañana las ganas a todos de seguir sirviéndote. Sí, Señor. Así que, Señor, aplica tu palabra a cada una de nuestras vidas. Despierta, Señor, a aquellos que están dormidos. Enciende el corazón de aquellos que, por alguna razón, han detenido su servicio. Permite, Señor, que cada miembro de esta congregación se active de una manera
decidida y pueda seguir sirviéndote, sirviendo a esta generación. Amén. Y ahora, Señor, oramos por este país que nos queda tan lejos. Gracias, Señor, que lo llevaste a Adrián tantas veces allí, lo apoyábamos de lejos, pero ahora se ha dado esta oportunidad, Señor, de que parte de nuestra familia haya estado allí, Señor. Qué privilegio. Te pedimos, Señor, por Ucrania, por la paz, lo que los hombres no pueden hacer. Te pedimos que lo hagas, Señor. Nuestro deseo es que detengas esa guerra, que los soldados puedan volver a sus casas, que las naciones se puedan reconstruir. Pero especialmente, Señor, te pedimos por la iglesia en Ucrania, nuestros hermanos que están sufriendo. Qué doloroso debe ser para las congregaciones llegar cada semana y tener la noticia de que uno de los miembros ha pasado a tu presencia. Señor, anima a los pastores, anima a los miembros, trae un avivamiento a esas congregaciones, Señor, y que estén dispuestas y estén capacitadas para enfrentar los años futuros. Señor, por los soldados que están en el frente de batalla, cuídalos, cuídalos. Gracias, Señor, por poder orar por otros, porque cuando oramos por otros es cuando más contento se pone tu corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras cantábamos, creo que la segunda canción decía algo así como: gozo y paz allí habrá y el dolor por fin terminará. Algún día no habrá más dolor en la tierra, porque el Señor secará cada lágrima, porque el Señor cobijará cada dolor. Mientras tanto, el día feliz que viviste tiene que ser el motivo de seguir sirviendo y trayendo el reino a esta tierra. Si algún día tuviste un día feliz, es para que compartamos con otros y traigamos su reino hasta el día que el Señor vuelva o hasta el día que nos llame, donde no va a haber más lágrima ni dolor. Mientras tanto, su iglesia tiene que estar firme y viva en cada esfera. El día feliz es para vos, pero es para otros. Esperemos que algún día el gozo sea eterno y el dolor se acabe. Mientras tanto, que tu día feliz, que mi día feliz se vea hasta que Él vuelva. Terminemos cantando eso. Rescató la muerte, derrotó de lo que Cristo vive. Acercamos a la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, grita lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz.
puerta que tenés al lado y nos vemos la próxima semana.